Se refiere más que nada a la clasificación de las lenguas teniendo en cuenta similitudes de tipo gramatical, ¿no? Podemos encontrar también que la clasificación tipológica contrasta con la clasificación genética de las lenguas. La clasificación genética, ¿se acuerdan? Es esta cuestión donde estábamos viendo que hay elementos que se parecen y que se rastrean y que vienen desde hace mucho tiempo, lenguas que les llaman protolenguas, y estas protolenguas van teniendo como hijas, ¿no? Y así se van generando las lenguas, y estas hijas son como las hermanas dentro de una familia lingüística, y entonces ahí vamos a ver qué elementos comparten entre lenguas, ¿no? Que puede ser en otomangues, puede ser la tonalidad, puede ser la nasalidad, puede ser la estructura sintáctica, puede ser muchos elementos gramaticales, ¿no? Pero en este caso también hablamos de cuestiones gramaticales en términos de la clasificación de lenguas, pero en términos de la morfología y de la sintaxis, ¿no? O sea, elementos muy precisos que trabaja la tipología lingüística. Muchos tipólogos en el mundo, hay mucha gente que trabaja, lingüistas que trabajan tipología lingüística y que empiezan a comparar lenguas, ¿no? Lenguas quizás de entre familias, puede ser también entre la misma familia, ¿no? Entonces, hacen comparaciones de cómo se comportan en esas estructuras gramaticales las lenguas, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter mucho en esta área porque sería como un curso mucho más amplio, pero la tipología lingüística busca los diferentes tipos lingüísticos en estructuras gramaticales y cómo se compartan y cómo hay cosas similares entre lenguas, hay cosas que son muy comunes entre ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otro método de clasificación se centra en las relaciones filogenéticas en las que las lenguas comparten la herencia de una lengua en común. Este es un poco de la protolengua que les comento, que tampoco lo vamos a ver, pero esto sí es lo que nos interesa, ¿no? En esa tipología morfológica podemos encontrar que hay lenguas que se les conocen como lenguas analíticas o aislantes. El caso es de la lengua, el chino, ¿no? El chino es un tipo de lengua analítica o aislante. Y también hay otro tipo de lengua que se le conoce sintética o flexiva. Y un ejemplo sería el latín. ¿Y cómo son las lenguas aislantes? Ahorita vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Hay lenguas más sintéticas que otras en ciertos aspectos, pero existe toda una variedad entre ambos extremos, ¿no? O sea, hay puntos medios entre estas dos tipos de lenguas, ¿no? Las lenguas analíticas o aislantes, las palabras son invariables, ¿no? O sea, podemos ver que las categorías gramaticales y funciones sintácticas se expresan por independientes. O sea, las categorías gramaticales, o sea, toda esta cuestión es, ¿qué son las categorías gramaticales? ¿No? Pues ya expusieron ustedes desde el semestre pasado, ¿no? O sea, esta cuestión de verbos, sustantivos, adjetivos, todo eso se expresa por separado, ¿no? Son de forma como aislada y, y hay funciones y funciones que se expresan por palabras independientes, o sea, la cuestión sintáctica se da de forma independiente, ¿no? O sea, las estructuras analíticas, no sé si han visto el chino, en el chino tienen esas estructuras analíticas, no como en el español ni tampoco como en el latín, ¿no? Hay elementos gramaticales de tipo sintáctico muy específicos en el español que no se ven en el chino, ¿no? Y esto quiere decir que eventualmente no sería necesario distinguir entre un morfema y una palabra. O sea que aquí es difícil de distinguir, o sea, son solamente como puras categorías gramaticales, expresan las categorías de forma aislada, dan un significado, pero no observo elementos morfológicos en esas categorías gramaticales del chino. O sea, no los expresan, ¿no? En las palabras, o sea, solamente expresan las palabras así como están, por eso son aisladas o analíticas, si le conocen, ¿no? Pero a diferencia, bueno, ese es en dos lenguas como el pascuense y el chino, pero en las lenguas sintéticas las palabras sufren variaciones formales cuando expresan distintos contenidos semánticos. Esto lo podemos y lo hemos visto durante el curso, hemos visto mucho de este tipo de lenguas, que son lenguas, se le conocen como sintéticas o flexivas, ¿no? Flexivas porque vienen a través de esta morfología flexiva. Ellos sí tienen una riqueza flexiva, flexional o inflexional dentro de sus palabras, ¿no? A diferencia del chino, el chino no tiene esta riqueza inflexional. Aquí sí podemos encontrar como precisamente en el español, podemos encontrar elementos como número, tiempo, aspecto, modo,
marcas que me van a decir las personas, marca que me va a decir si son pronombres posesivos. Eso, no solo en español, en muchas lenguas que podemos encontrar este tipo de lenguas flexivas, ¿no? Son los afijos que se unen a las raíces, no son claramente segmentales en algunas lenguas, ¿no? Pero el ejemplo en español es la lengua típica, que es una lengua de tipo sintética o flexiva, ¿no? Porque tiene todos estos elementos, o sea, podemos ver, vimos en expresiones cuando decimos los niños corren en el campo, ahí estamos viendo elementos morfológicos propios de número, ¿no? Y de género, ¿no? Y que hay una concordancia entre los niños corren, entre el verbo y el sujeto, hay una concordancia en términos sintácticos, pero además hay elementos morfológicos, y esa es la riqueza flexiva que tiene este tipo de lenguas, las lenguas sintéticas o flexivas, ¿no? El Mazahua también es un tipo de lengua de ese tipo, y hay otras lenguas originales que también tienen este tipo de riqueza de morfología flexiva, ¿no? A diferencia de eso, no lo tiene el chino, o sea, el chino no tiene esta riqueza flexiva morfológica, ¿no? El español sí, el latín también tiene una serie de marca de casos que se ve justo en sus estructuras sintéticas o sintácticas, y también se ve en su morfología el latín, ¿no? Entonces, ese es un tipo de lengua que es sintética o flexiva. Entonces, ya tenemos algunos ejemplos, el latín, el español, ¿no? El mazahua, otras lenguas más en México hay así, ¿no? Y las lenguas analíticas sin afijos usan en mayor medida procedimientos sintácticos, ¿no? Acuérdense que las analíticas o las que no tienen afijos, sus procedimientos son más de tipo sintáctico, no son de tipo morfológico, ¿no? A diferencia de los procedimientos de una lengua que es de tipo flexiva o sintética, ¿no? Entonces, ahí está como la diferencia entre las dos, ¿no? Eh, y un tercer tipo, que es el último tipo de las lenguas en el mundo, o sea, porque las lenguas en el mundo así se clasifican, las que son analíticas o aislantes, las que son sintéticas o flexivas, y estas son las aglutinantes, ¿no? Un ejemplo muy claro es el quechua, y también se le conoce como aglutinantes y fusionales, ¿no? ¿Por qué? Porque van fusionando elementos en una expresión totalmente, no sé si llegaron a ver o han visto ejemplos de escritura de la época del siglo XVIII del español. Lo que hacían algunos que estaban haciendo transcripción de escritura del habla en español, lo que hacían era, como yo estoy escribiendo, estoy hablando, los transcriptores están uniendo todas las palabras, ¿no? O sea, los transcriptores están uniendo. Entonces, no había ningún espacio como vemos aquí, entre otra peculiaridad de las lenguas. Aquí hay espacios, ¿no? Entonces, lo que hacían era unir todas las palabras. Y eso de unir o sea, aquí le quitarían el espacio de aquí, el espacio de aquí, de antes de después de y todo lo van uniendo como van transcribiendo, y eso se le llama concatenación, aglutinación, y es lo que hace este tipo de lenguas, ¿no? Aglutinan elementos propios morfológicos, ¿no? Entonces, estas lenguas lo que hacen es la unión de diferentes morfemas en una expresión, ¿no? Son lenguas muy complicadas porque tienes que analizar toda la complejidad morfológica de una expresión, ¿no? O sea, por eso tenemos, por ejemplo, se le llaman por eso aglutinantes, porque aglutinan, ¿no? Las palabras son fácilmente segmentables en una secuencia de morfemas, siempre y cuando que conozcas la lengua, ¿no? O sea, precisos para cada uno de los significados concretos en bien definido. Un ejemplo muy común es en el Perú, que tienen lenguas de este tipo, y ese es el quechua, de esta variante, porque hay otras variantes que son diferentes, pero esta variante del quechua, del Huaylas, tenemos que unen o sea, aquí estamos viendo, esta es una expresión, es una pregunta, o sea, se dan cuenta, es una pregunta, o sea, y están uniendo una serie de morfemas, uno tras otro, y eso es lo que está aglutinando todos estos morfemas, y todos esos morfemas tienen un significado para mantener y decir una expresión de una pregunta, y este cuestionamiento, pues lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ahí está toda la expresión, se está dividiendo, o sea, morfológicamente. Acuérdense que los morfemas se van separando con un guión, entonces pa y ku, si, ta,
ya, ma, ink, man, na, ku. Ese es los morfemas que tienen toda esta expresión, ¿no? Y pues cada uno tiene un significado. Mi ku es comer, ya es la forma de plural, ¿no? Pa es benefactor, en que es la segunda persona del sujeto, estamos en el impacto, man es condicional, es un causativo, marca de causar, na es ahora, ¿no? Ya es cortesía, Q es pregunta, ¿no? Entonces el Q me está haciendo que esto significa es una pregunta, ¿no? Y entonces toda la expresión sería, ¿es posible si me dieran de comer ahora? O sea, ahí está la traducción de toda esta lengua que es aglutinante, porque aglutina. Y otra lengua en México que es así de este tipo es el náhuatl. El náhuatl es una lengua que es de tipo aglutinante. Y entonces podemos empezar a ver cómo el náhuatl va concatenando, va integrando morfema tras morfema tras morfema, y eso lo vimos en una de las sesiones que les presenté, que no les expliqué todos los morfemas del náhuatl, pero el náhuatl tiene este tipo de lengua, es un tipo de lengua aglutinante, ¿no? Y así. Entonces, así nos damos cuenta que este tipo aglutinante o fusionante, algunas lenguas, la segmentación secuencial es problemática porque porque cuando existe, resulta que alguno de los morfemas se fusiona en sí a varios significados, ¿no? Eso es bien importante porque muchos morfemas pueden tener dos significados y eso complica más la situación de este tipo de lenguas que son aglutinantes o fusionantes, ¿no? Entonces, por eso, porque fusiona dos significados en un solo morfema y eso se puede ver justo en el náhuatl también, ¿no? Entonces, es como un ejemplo, tenemos ya tres tipos de las que son aislantes o analíticas, las que son flexivas o sintéticas y las que son aglutinantes o fusionales, ¿no? Y ya tenemos ahí varios ejemplos, muy en general, porque les digo, esto sería un curso, darles y ponerles mucho más ejemplos de más lenguas que tienen esas categorías, estas características de ser la mayoría de las lenguas se encuentran siempre en un punto intermedio. ¿Esto por qué? Porque las lenguas están en constante cambio, están todo el tiempo teniendo interacción y hay cambios a nivel interno, hay cambios a nivel externo donde va llegando, por ejemplo, hay contacto con el español y el español pues es una lengua así, flexiva, sintética y a lo mejor tiene contacto con una lengua como el náhuatl y a lo mejor esa influencia que tiene del español el náhuatl entonces va cambiando su estructura morfológica y sintáctica del náhuatl, y entonces ya no se ve tan claramente lo aglutinante, y entonces ya va teniendo influencia de la lengua que es más de tipo flexiva, ¿no? ¿Por qué? Por el contacto, porque somos humanos y vivimos con una diversidad de lenguas y a veces tenemos y aprendemos español, pero muchos estamos en comunidades indígenas, nahuas, y entonces están no compitiendo, se están conviviendo el náhuatl y el español en una región, entonces va a haber influencia, fuerzas de otra lengua hacia otra lengua, ¿no? De una lengua hacia otra lengua. Eso ha pasado en Veracruz, hay tesis de trabajos donde están cambiando la estructura sintáctica y morfológica, donde, por ejemplo, se han casado personas nahuas con lenguas de otra región cercana, y los dos hablan lenguas originarias y a sus hijos ya le enseñan una fusión de las dos, donde el náhuatl pues ya no es tan aglutinante porque ya se contagió de la otra lengua que tiene un sistema más de tipo flexivo, entonces el náhuatl se convierte en como una mezcla, ¿no? Entre lo flexivo y lo aglutinante, y son cosas como intermedias, ¿no? Entonces, eso sucede porque las lenguas varían, las lenguas no son estáticas, las lenguas, somos humanos, ¿no? O sea, las lenguas cambian, y entonces eso lo podemos ver, ¿no? Entonces, ya en resumen, para ir cerrando,